Después de ver este vídeo, conocerás mejor el funcionamiento de los sistemas de numeración posicionales y aprenderás cómo trabajar con ellos. Seguramente ya conoces uno de los sistemas de numeración posicionales. Nuestro sistema de numeración decimal es un sistema de numeración posicional. ¿Cuál es la característica principal? Que un mismo símbolo tiene distinto valor según la posición que ocupa. Por ejemplo, los números romanos no son sistemas de numeración, no constituyen un sistema de numeración posicional porque cada símbolo, la X, la Y, la M, tiene siempre el mismo valor. Lo que pasa es que en algunas situaciones suma y en otras situaciones resta, pero siempre resta la misma cantidad. En el sistema de numeración decimal, un mismo símbolo puede tener muchos valores. Por ejemplo, en el número 3333, cada 3 tiene un valor diferente. El primer 3 corresponde a las unidades de millar y su valor es 3000. El segundo 3 corresponde a las centenas y su valor es 300. El tercer 3 corresponde a las decenas y su valor es 30. Y el cuarto corresponde a las unidades y su valor es 3. Por lo tanto, el número 3333 se puede escribir como 3000 más 300 más 30 más 3. Y esto es igual que 3 por 1000 más 3 por 100 más 3 por 10 más 3. Volveremos más tarde sobre esto para entender los otros sistemas de numeración posicionales. Pero vamos a tratar de comprender antes un poco mejor cómo funciona nuestro sistema de numeración. ¿Qué significa en realidad el número 14? Estaréis de acuerdo conmigo en que 14 significa que hay 14 objetos. Por ejemplo, aquí tenemos 14 caritas. ¿Por qué escribimos 14? Como veis, podemos agrupar esas 14 caritas en grupos de 10. De esta manera se nos forma un grupo de 10 y nos sobran 4 caritas, pues no tenemos suficientes para formar otro grupo. De este modo, en nuestro número 14, el 1 corresponde a las decenas, es decir, al grupo formado por 10 caritas, y el 4 corresponde a las unidades, es decir, a las 4 caritas sueltas que nos quedaban. Nosotros utilizamos este sistema de agrupamientos en grupos de 10 porque tenemos 10 dedos, pero ¿qué ocurriría si tuviéramos solamente 5 dedos o si solamente utilizáramos una mano? O dicho de otra forma, ¿qué ocurre si en lugar de agrupar de 10 en 10 agrupamos de 5 en 5? ¿Cuántas estrellas hay en el siguiente recuadro? Dirías que hay 8. Pero eso es porque estamos trabajando en sistema de numeración de base 10. Pero ¿qué pasa si solamente tenemos 5 dedos? Si agrupamos de 5 en 5, tenemos un grupo de 5 y 3 caritas sueltas y 3 estrellas sueltas. Así que tenemos un quinteto por un lado y 3 estrellas sueltas por otro lado. Esto lo podemos escribir como un 1 que corresponde al quinteto y un 3 que corresponde a las 3 estrellas sueltas. Y escribimos este subíndice de aquí, un 5 con un paréntesis al lado, para indicar que las agrupaciones las estamos haciendo de 5 en 5. Más adelante veremos cómo esto es lo que ocurre en un sistema de numeración de base 5. El 8 está escrito en base 10. Por eso escribimos este subíndice de aquí. Atención, 13 en base 5 significa que hay un quinteto y 3 unidades. Al estar el 5 como subíndice ya no estamos hablando del número 13 como lo conocemos habitualmente. ¿Y qué pasaría si solamente tuviéramos 3 dedos? ¿Cómo escribiríamos el número 8 en ese caso? Lo que tendríamos que hacer sería agrupar de 3 en 3. De esta manera tenemos 2 grupos de 3 o 2 tríos y 2 velitas sueltas.
¿Cómo se escribirá entonces este número en base 3? El número se escribe como 2, 2 en base 3. El primer 2 corresponde a los dos tríos y el segundo 2 corresponde a las dos bolitas sueltas. Igual que antes escribimos el subíndice 3 porque estamos agrupando de 3 en 3. ¿Y qué pasa ahora si tenemos un número muy grande y al agrupar las unidades tenemos más de 10 decenas? Esto volviendo a nuestro sistema de numeración en base 10. Entonces utilizamos las centenas. Ya sabemos que una centena es igual que 10 decenas y como una decena son 10 unidades, 10 decenas serán 100 unidades. Para representar esto utilizamos una tabla. El número 123 está compuesto por una centena, 2 decenas y 3 unidades. Vamos a utilizar la siguiente notación para facilitar nuestros cálculos. Vamos a representar con un cuadradito pequeño las unidades, con una barra las decenas, con una placa las centenas y con un bloque las unidades de millar. Observa que si tenemos 10 unidades las podemos cambiar por una decena, es decir, 10 cuadritos pequeños los podemos cambiar por una barra. De la misma manera, 10 barras las podremos cambiar por una placa, puesto que hemos dicho que 10 decenas eran una centena. Y luego 10 placas las podemos cambiar por un bloque, puesto que 10 centenas son una unidad de millar. Entonces el número 2134 lo podemos escribir como 2 bloques, una placa, 3 barras y 4 cuadraditos. Vamos a volver a suponer que tenemos 3 dedos y vamos a representar el número 14. Para eso lo primero que tenemos que hacer es agrupar las bolitas de 3 en 3. Y tenemos aquí 4 grupos de 3 bolitas cada uno y 2 bolitas sueltas. Como podéis observar, ahora tenemos más de 3 grupos. Entonces podemos volver a agrupar estos grupos que hemos formado. Pero para aclararnos un poco más vamos a utilizar una notación similar a la que he presentado para el sistema de numeración de base 10. Un cuadradito va a representar una unidad, 3 cuadraditos se pueden cambiar por una barra, que es un grupo de 3 unidades. Cada vez que tengamos 3 barras las vamos a cambiar por una placa y cada vez que tengamos 3 placas las vamos a cambiar por un bloque. Como podéis observar, esto es lo mismo que hacíamos con el sistema de numeración decimal, pero en lugar de agrupar de 10 en 10, agrupamos de 3 en 3 en cada paso. Volvemos a nuestro ejemplo. Teníamos 14 bolitas y las habíamos agrupado en grupos de 3. De esa forma obteníamos 4 grupos y nos quedaban 2 bolitas sueltas. Hacemos una tabla para entender mejor la situación. Estas 2 bolitas son 2 unidades que representamos con 2 cuadraditos y estos 4 grupos de 3 son 4 tríos que representamos con 4 barras. Aquí tenemos más de 3 barras, con lo cual podemos volver a agrupar de 3 en 3 y tenemos un grupo de 3 barras y una barra suelta. El grupo de 3 barras se puede cambiar por una placa, de manera que tenemos una placa, una barra y 2 cuadraditos. Por eso el número 14 se puede escribir en base 3 como un 1 que corresponde a la placa, otro 1 que corresponde a la barra y un 2 que corresponde a los 2 cuadraditos. ¿Cómo escribimos el número 13 en base 2? Esta vez lo vamos a hacer directamente utilizando la tabla. Podemos representar el número 13 como 13 cuadraditos. Como estamos en base 2, esta vez tendremos que agrupar de 2 en 2.
podemos formar 6 grupos de 2 cuadraditos cada uno, y cada uno de estos grupos los tendremos que cambiar por una barra. De esta manera tenemos 6 barras y un cuadradito. Estas barras ahora las podemos volver a agrupar de 2 en 2 y tenemos 3 grupos de 2 barras cada uno que podemos cambiar por 3 bloques. Así tenemos 3 bloques, ninguna barra y un cuadradito. Estos bloques de nuevo, bloques no, placas. Estas placas de nuevo se pueden agrupar de 2 en 2 y obtenemos un grupo de 2 placas y una placa suelta. Este grupo de 2 placas lo cambiamos por un bloque y tenemos que el número 13 en base 2 está compuesto por un bloque, una placa, ninguna barra y un cuadradito. Es decir, el número 13, que en base 10 se escribía como un 1 y un 3, en base 2 se escribe como un 1, un 1, un 0 y un 1.